Hubiera sido maravilloso que cumpliera con eso que le dijo al amigo y que se hubiera ido a otro país, pero no lo hizo. Y entró en una base naval, abrió fuego y mató a 12 personas, según lo que informan las autoridades. El teniente coronel retirado del ejército estadounidense, analista de inteligencia, Octavio Pérez, está con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Gracias por estar con nosotros. El psicoterapeuta Alfredo Hernández nos acompaña porque aquí estamos explorando los caminos de la seguridad y los caminos de la mente, ese laberinto. Buenas noches, señor. Buenas noches, Pedro. Empiezo con usted, Octavio. Aquí ahora se establece que había antecedentes que como mínimo tienen que llevar a cualquier persona con sentido común a pensar, caramba, esto puede ser problemático, y sin embargo el hombre navegó por territorios teóricamente seguros. ¿Qué me dice? Bueno, esto es un problema muy grave que tiene el Departamento de Defensa. Cuando un soldado, especialmente un individuo que estuvo AWOL, o sea, ausente, sin licencia, donde se insubordinó, llegando a su último término de enlistamiento de 3 o 4 años que tenía este señor, deciden darle una baja. Honorable. Honorable. ¿Por qué? Porque es más costoso hacer un bad conduct, o sea, un bad conduct discharge, hacer algún tipo de proceso. Una baja deshonrosa. Deshonrosa. Y lo dan de baja con un... Ahora, cada vez que tú tengas para un empleador un certificado que dice Honorable Discharge, eso es una carta blanca para el empleo. En muchos lugares tienen que reunir requisitos de cuotas mínimas con veteranos, y peor aún, el security clearance. Para un security clearance, al Departamento de Defensa... Eso es permiso para ver material clasificado. Ultra clasificado en mayor parte. Casi todo el mundo que sea oficial o sargento de E7 arriba tiene secreto. O sea, ya fue en su tiempo de enlistamiento o de oficial dispuesto a ver hasta secreto. ¿Qué pasa? Esto vale $70,000, Pedro. Llegar a una credencial como esta que estamos viendo en cámara. Este tipo de credencial que estás viendo ahí es lo que usa el Departamento de Defensa. Las rayitas de diferentes colores lo que te define si eres contratista, si eres empleado civil de las Fuerzas Armadas o si eres del Ejército, la Marina, etcétera, etcétera. Que en este caso Alexis en este momento era contratista. Y el problema es que todavía su compañía no había dado el último visto bueno. En otras palabras, uno de los fallos principales es que le dan el carnet de acceso del Departamento de Defensa antes de empezar a trabajar allí. Él ya había entrado varias veces a la base naval allí con ese carnet. Lo que te dice es la posibilidad de cómo pudo haber entrado el rifle, dónde pudo haber entrado la escopeta. Lo que tenía era una escopeta que compró en Virginia. Entonces, ¿qué pasa? Los fallos vienen desde el día que se dio de baja, él apoyándose con el certificado, el poder usar el hecho que ya tenía un clearance, o sea, que tenía un acceso que le sale a todo contratista mucho más barato a ir a ese pool de personas que ir a una persona de la calle, claro, y gastarse ese dinero. Claro. Y por ahí es donde se reclutan una gran cantidad de individuos, donde este individuo usa ese carnet para poder entrar. Otro fallo que esta base, de la cual hay 18,000 empleados, la base, yo trabajé en esta base. Le iba a decir, usted trabajó allí. Yo trabajé en esa base, en el edificio 213, que ya desde el 2011 se eliminó, ahora se convirtió en la Agencia Geoespacial. Antes era uno de los edificios más secretos en todo Washington. Y hay áreas de acceso común y áreas de acceso donde van a la gente a la comisaría. El edificio 197 era un edificio donde había una gran cafetería, que es donde este individuo va y dispara. Por cierto, había mucha gente desayunando. Mucha gente desayunando en ese momento. E inclusive, uno de los individuos que muere no trabajaba en el edificio, trabajaba en otro lado del Navy Yard, pero había tomado de costumbre por 22 años ir a desayunar allí. Y le costó la vida. Los laberintos de la mente. Cuénteme lo que representa. Ya sabemos que no podemos adivinar conductas. Por más que uno vea elementos que preocupen, es casi imposible decir, este sí va a tomar un arma de fuego y va a perpetrar una masacre. Pero este hombre era una contradicción caminante. No, en verdad hay un patrón aquí y sí hay conductas que se pueden predecir hasta un punto, ¿no? Cuando tú ves los elementos y los ves juntos, es
fácil uno poder ver un alto riesgo, que es lo que nosotros podemos determinar en ocasiones. Aquí hay elementos de él donde aparentemente desde joven ya se veían rasgos psicóticos, y por lo último que escuchamos, él tuvo un episodio psicótico tan reciente como hace 5 semanas atrás, donde él llama a la policía diciendo que habían unos hombres que estaban siguiéndolo. Él cambia de hotel 3 veces en una misma noche, y él decía que los hombres estaban hablándole a través de las paredes, que con una microondas le hacían vibrar el cuerpo. Entonces era una persecución. Esto es una esquizofrenia tipo paranoide de lo que estamos hablando, que ya son personas que cuando tienen este tipo de síntomas pueden ser peligrosos para ellos o para los demás. Entonces cuando ves también un historial anterior donde él había utilizado armas de fuego, y en uno de los casos él le dispara a un carro, una rueda de un carro, porque él dice que habían unos trabajadores, unos empleados que estaban burlándose de él, y entonces él, ¿qué hace? En su enojo, es lo que él llama un blackout, que esto puede ser también... Se enceguece. Sí, pero eso es típico hay un trastorno que en inglés se llama Intermittent Explosive Disorder. Es un trastorno donde las personas responden de una manera exagerada cuando hay un enojo. Entonces, usualmente esas personas como que se ciegan. Es cuando te da una rabia y empieza y destruyes todo lo que está en la habitación. Ese es el tipo de trastorno que probablemente él padecía también. Sería, en español, desorden explosivo intermitente. Intermitente, sí, porque... O sea, que periódicamente puede ocurrir algo que la persona lo resuelva de una forma completamente irracional. Y literalmente explota. Esas son las personas que tú le dices algo y de repente empiezan a lanzar cosas contra la pared, y es como si entraran en un trance, y es lo que él describe. Es como que no me acuerdo de nada de lo que sucedió, y terminan usualmente muy agotados, y terminan como si regresaran de un trance literalmente. Ahora, nadie tiene la culpa de que le ocurra una cosa de esas, y este hombre aparentemente estaba recibiendo tratamiento. Lo que me deja horrorizado es que alguien, esto no era un secreto, él le dijo a policías: con un aparato de microondas a través de las paredes generan que mi cuerpo vibre y me descontrolen, entonces no puedo dormir, esta gente me está volviendo loca. Que él tenga entonces, aunque haya autoridades participando de un episodio que como mínimo a uno lo hace pensar, caramba, este señor necesita atención psiquiátrica o psicológica, sigue con un permiso maravilloso para entrar en bases seguras de las Fuerzas Armadas. Ahí es donde está el protocolo que hay que revisar. Y el protocolo es este: cuando ya el Departamento de Defensa le autoriza a un contratista entrar, acceso, que es uno de los problemas. ¿Por qué él tenía el carnet de DOD, o sea, del Departamento de Defensa, cuando todavía no había empezado a trabajar en la base? Estaba la ley de una semana pendiente al final clearance. Eso es un problema. Y como tú dices, ¿hasta qué punto se puede revertir una orden de acceso cuando hay incidentes reportados a las autoridades locales? Por una cosa, que él es oriundo de Nueva York y estuvo viviendo en Texas, que ocurriera algo en Texas y al cabo de los meses tú te enteres. Pero esto ocurrió en cuestión de 5 semanas, que era para detener el proceso al departamento, y ahí es donde eso se va a tener que revisar. Aquí el gran problema que estamos viendo es que no le estamos dedicando suficiente atención al problema de la salud mental. Nuevamente vemos eventos donde una persona que compra un arma el día anterior, y aquí no te requiere ningún tipo de evaluación psicológica para tú comprar un arma, y entonces todos estos eventos donde vemos estas masacres, vemos a personas que estaban con un historial psiquiátrico, un historial donde había clara evidencia que esa persona no estaba bien emocionalmente, y ahí es donde encontramos que en nuestra sociedad todavía no le damos la importancia que debe de tener las enfermedades mentales. Un seguro, un plan médico te puede negar después de 12 sesiones más tratamiento. Es como decirte, tú nada más puedes tener 6 gripes al año, después de ahí en adelante no te vamos a tratar más. Me parece fascinante el ejemplo, porque nos encontramos con un hombre que no podía en la capital porque tiene leyes muy estrictas para la compra de armas, pero al lado, en Virginia, se podía comprar una escopeta. Un señor que oía voces y que creía que con aparatos de microondas lo hacían vibrar para que tuviera insomnio, y se llevó la escopeta instantáneamente, y esa fue la escopeta con la que comenzó a abrir fuego en esta masacre. Señores, gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a paréntesis. Al regresar exploramos un nuevo capítulo de esta gran polémica que existe en Hialeah. Un ex policía que ha encontrado una vocación como cinematógrafo, alguien que anda dando vueltas por ahí filmando a quien encuentra. Ahí está, entrando en ese elevador en el que, por cierto, está el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández. Carlos Hernández, que hoy dio declaraciones para nuestro programa, y las vamos a escuchar al regresar.